Estudio Bíblico Hermanas Dorcas. Lunes 22 de julio de 2024. Tema: triste estado del corazón que se aparta de Dios. Lección: Primera de Samuel 18, 6 al 9. Comentario: el triste estado del corazón que se aparta de Dios. Desde tiempos inmemoriales, la relación entre Dios y la humanidad ha sido un eje fundamental de nuestra existencia. Desde el Edén hasta nuestros días, el corazón humano ha sido llamado a vivir en comunión con su Creador, experimentando el gozo, la paz y la plenitud que solo Él puede brindar. Sin embargo, la realidad también nos muestra el lado oscuro de esta relación, la tendencia del corazón humano a alejarse de Dios. Este fenómeno no es nuevo. Desde los tiempos bíblicos, vemos cómo el pueblo de Dios fluctuó entre la cercanía y la lejanía, entre la obediencia y la rebelión. A través de las Escrituras, se nos presenta un patrón claro: el alejamiento de Dios conlleva consecuencias devastadoras. Imaginemos por un momento el corazón humano como un jardín, diseñado para florecer en la presencia de su Hacedor. En ese jardín, cada flor representa un fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En la cercanía con Dios, estas flores florecen y llenan el aire con su fragancia celestial. Pero, ¿qué sucede cuando el corazón se aleja de Dios? Las Escrituras nos advierten con claridad: el jardín se marchita. Las flores del amor son reemplazadas por espinas de egoísmo y desconfianza. El gozo se transforma en amargura y tristeza. La paz da paso a la ansiedad y el temor. La paciencia se pierde en la impaciencia y la irritabilidad. La bondad se convierte en indiferencia. La fe se debilita en dudas y desesperanza. La mansedumbre se transforma en ira. Y la templanza se pierde en la indulgencia y el descontrol. 1. La fuente de vida abandonada. Cuando el corazón se aparta de Dios, está rechazando la fuente misma de vida y de toda bondad. Jeremías 2:13, porque dos males hizo mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. 2. La consecuencia del pecado: el alejamiento de Dios conlleva la pérdida de la comunión íntima y el desvanecimiento de su gracia transformadora. Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 3. El peligro del corazón endurecido: un corazón que se aparta de Dios se endurece, volviéndose insensible a su voz y a su amor. Hebreos 3:8, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. 4. El engaño de la propia justicia: alejarse de Dios conduce a confiar en nuestra propia justicia y sabiduría, que son insuficientes para salvarnos. Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. 5. La necesidad del arrepentimiento: el primer paso para retornar a Dios es reconocer humildemente nuestro alejamiento y arrepentirnos de nuestros pecados. Lucas 13:3, no, os digo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 6. El amor perdurable de Dios: a pesar de nuestro alejamiento, el amor de Dios permanece constante, esperando pacientemente nuestro retorno. Joel 2:13, y rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. 7. La promesa de restauración: Dios promete restaurar a aquellos que regresan a Él con corazones sinceros y arrepentidos. Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Primer título. Dichos que pueden causar daño en el corazón del débil en la fe. Versículos 6 y 7. Léase:
Hechos 14, 8 al 18, Romanos 16, 17 y 18. Comentario: el apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 4 y 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo no solo nos enseña sobre la pureza de nuestras palabras, sino también sobre su propósito, edificar y dar gracia a los que nos escuchan. Imaginemos por un momento a un hermano o hermana en Cristo que está luchando con dudas, temores o dificultades en su vida espiritual. Tal vez están atravesando una crisis personal, enfrentando tentaciones intensas o simplemente lidiando con la confusión doctrinal. En ese estado vulnerable, cada palabra que escuchan puede tener un impacto profundo en su fe y en su relación con Dios. Lamentablemente, con frecuencia podemos ser inadvertidamente insensibles con nuestras palabras. Expresiones descuidadas, críticas injustas, juicios apresurados o consejos mal fundamentados pueden herir profundamente a aquellos que ya están débiles en la fe. En lugar de fortalecerlos, nuestras palabras podrían desanimarlos aún más, alejándolos de la comunidad y, peor aún, de la presencia de Dios. 1. Juicio precipitado y falta de comprensión. Es fácil caer en juicios rápidos cuando no entendemos completamente la situación espiritual o emocional de alguien. Esto puede herir profundamente a aquellos que ya están luchando en su fe. Mateo 7, 1 y 2, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. 2. Palabras de condenación en lugar de amor y compasión. Las palabras duras y condenatorias pueden alejar a los débiles en la fe de la comunidad y de Dios mismo, en lugar de acercarlos a la gracia y el perdón. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 3. Comparaciones desalentadoras y expectativas inalcanzables. Comparar a los demás con estándares inalcanzables puede desanimar a aquellos que están luchando en su fe. Necesitamos recordar que cada uno tiene su propio camino y tiempo en su relación con Dios. Segunda a los Corintios 10:12, porque no osamos contarnos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. 4. Falta de empatía y comprensión del dolor ajeno. Ignorar o minimizar el dolor y las luchas de los demás puede hacer que se sientan solos y abandonados en su caminar de fe. Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. 5. Críticas destructivas en lugar de corrección amorosa. La corrección debe ser hecha con amor y compasión, buscando la restauración y el crecimiento espiritual, no la humillación o la vergüenza. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 6. Desalentar en lugar de animar y fortalecer. Como comunidad de fe, estamos llamados a animarnos mutuamente en el Señor, especialmente a aquellos que están pasando por tiempos difíciles en su fe. Primera a los Tesalonicenses 5:11, por lo cual, animaos los unos a los otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Segundo título. La envidia, fuente de descontento para el alma. Versículo 8. Léase, Eclesiastés 4:4, Proverbios 27:4. Comentario: la envidia se manifiesta cuando miramos a otros con deseo y codicia por lo que tienen, sus posesiones, logros, talentos o incluso sus relaciones. Esta mirada envenenada no solo oscurece nuestra visión de las bendiciones que ya tenemos, sino que también corroe nuestro interior, alimentando un descontento constante y una sensación de inferioridad. El apóstol Santiago advierte en su carta: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis,
ni mintáis contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Santiago 3, 14-15. Estas palabras nos revelan que la envidia no solo es un sentimiento humano común, sino también una fuerza espiritual que nos aleja de la paz y la armonía que Dios desea para nuestras vidas. La envidia no solo distorsiona nuestra percepción de la realidad, sino que también distorsiona nuestra relación con Dios. En lugar de confiar en su provisión y propósito para nuestras vidas, comenzamos a cuestionar su justicia y bondad. El Salmo 73 presenta un testimonio vívido de esto, cuando el salmista lucha con la envidia de los impíos que parecen prosperar mientras él sufre. 1. La raíz del descontento. La envidia encuentra su raíz en la insatisfacción con lo que uno tiene y el deseo de lo que otros poseen, lo cual puede llevar a un descontento constante. Proverbios 14:30. El corazón en paz es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. 2. Comparación destructiva. Compararnos con otros alimenta la envidia y distorsiona nuestra percepción de la bendición de Dios en nuestras vidas. Segunda a los Corintios 10:12, porque no osamos contarnos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. 3. Falta de gratitud. La envidia surge cuando perdemos de vista las muchas bendiciones que Dios nos ha dado y nos enfocamos en lo que no tenemos. Primera a los Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 4. Deseo de justicia propia. La envidia a menudo está relacionada con una percepción de injusticia o falta de reconocimiento, llevando a una actitud de autocompasión y resentimiento. Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 5. Destrucción de relaciones. La envidia puede socavar la unidad y la armonía dentro de la comunidad cristiana, causando división y discordia. Proverbios 27:4, cruel es la ira, e impetuoso el furor, pero, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? 6. Impedimento para el crecimiento espiritual. La envidia nos distrae de nuestro llamado a crecer en amor y servicio hacia Dios y hacia los demás. Primera de Pedro 2:1 y 2, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. 7. Curación en la gracia de Dios. La cura para la envidia se encuentra en el reconocimiento de la gracia abundante de Dios y en aprender a regocijarnos genuinamente en las bendiciones de otros. Filipenses 4:11-13, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tercer título. El celo humano, sentimiento que destruye la comunión de los santos. Versículo 9. Léase, Proverbios 6:34, Hechos 17:1-5. Comentario. El apóstol Pablo escribió a los Corintios, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres. Primera a los Corintios 3:3. Estas palabras nos recuerdan que el celo mal dirigido puede tener consecuencias devastadoras en la Iglesia, divide, causa discordia y debilita el testimonio del cuerpo de Cristo ante el mundo. El celo humano se manifiesta cuando comenzamos a compararnos con otros, a envidiar sus dones espirituales o talentos, o a buscar reconocimiento y posición dentro de la comunidad. En lugar de regocijarnos sinceramente con los éxitos y bendiciones de nuestros hermanos y hermanas, nos encontramos luchando con sentimientos de inseguridad, competencia y resentimiento.
Imaginemos por un momento una comunidad de creyentes donde el celo humano está presente. Vemos divisiones sutiles entre aquellos que se consideran más espirituales o más talentosos que otros. Las críticas silenciosas, la falta de apoyo mutuo y la falta de humildad caracterizan las interacciones. En lugar de ser un reflejo vivo del amor y la gracia de Dios, la comunidad se convierte en un campo de batalla de egos y ambiciones humanas. La Escritura nos advierte claramente sobre los peligros del celo mal dirigido. Santiago 3:16 nos enseña, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esta perturbación no solo afecta nuestra relación con Dios y entre nosotros, sino que también puede obstaculizar el avance del reino de Dios en el mundo. El celo humano también puede llevar a actitudes y acciones divisivas dentro de la Iglesia. En lugar de colaborar en unidad para cumplir la gran comisión, nos distraemos con rivalidades internas y disputas doctrinales. Pablo escribió a los Gálatas: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gálatas 5:15. 1. División en la comunidad. El celo humano puede llevar a la división dentro de la Iglesia, creando facciones y rivalidades que debilitan la unidad del cuerpo de Cristo. Primera a los Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 2. Competencia por reconocimiento. Cuando el celo se convierte en una búsqueda de reconocimiento personal en lugar de glorificar a Dios, se pervierte el propósito de servir y edificar la comunidad. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 3. Inseguridad y envidia. El celo humano a menudo surge de la inseguridad y la envidia hacia los dones y logros de otros, en lugar de celebrar las bendiciones de Dios en la vida de los demás. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. 4. Falta de amor fraterno. El celo mal dirigido puede conducir a un ambiente de competencia y falta de amor fraternal, contrariando el mandato de amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Primera de Juan 4:20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. 5. Pérdida del foco en Cristo. El celo humano desvía nuestra atención del propósito principal de glorificar a Dios y cumplir su voluntad en la tierra. Colosenses 3:1 y 2. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 6. Distracción del verdadero servicio. El celo mal enfocado puede llevar a los creyentes a competir por posiciones y reconocimiento, en lugar de servir humildemente a Dios y a los demás. Marcos 10:43 al 45. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 7. Llamado a la humildad y la unidad. En lugar de ser motivados por el celo humano, somos llamados a practicar la humildad y a buscar la unidad en el amor de Cristo. Efesios 4:1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza. Esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga.